Continuaremos con el tema del predicado. Y en la definición del predicado se entiende que es lo que se dice del sujeto y también contiene un núcleo, que en este caso, así como vimos que en la clase pasada que el predicado, el sujeto tiene un núcleo, también el predicado tiene un núcleo y en este caso siempre va a ser el núcleo del predicado el verbo. El verbo vamos a entender que el verbo concuerda con el sujeto en número y género y siempre debe estar conjugado. Esto hay que ponerle mucha atención. Ahorita vamos a ver por qué estamos diciendo esto. ¿Sí? El, el, el núcleo del predicado ya comentamos que siempre va a ser el verbo. ¿No? Aquí tenemos el sujeto, los niños y el predicado estaban comiendo muchos dulces. Como podemos ver aquí en el predicado existen muchas palabras. Solamente una de ellas es nuclear. En este caso es el verbo. ¿Sí? Es el núcleo del predicado. Y las otras palabras pues son complementos que a continuación vamos a revisar qué son estas o cuáles son estas funciones de estas palabras o cómo se les denomina. Antes de continuar vamos a recordar que el verbo tiene formas impersonales. Las formas impersonales del verbo son los llamados infinitivos, los llamados gerundios y los llamados participios. Los infinitivos son todos aquellos verbos terminados en ar, er, ir, como caminar, correr o salir. Los gerundios son verbos terminados en ando, endo, como cantando o corriendo. ¿Sí? Y los participios son verbos terminados en ado, ido, tos o cho. ¿Sí? Como terminado, salido, puesto, ¿verdad? Algunas palabras que podamos encontrar con estas terminaciones, ar, er, ir, ando, endo, ando, ido, tos, ocho, son las formas impersonales. ¿Y qué quiere decir que formas impersonales? Bueno, pues que estas formas no concuerdan con el sujeto, simplemente porque no están conjugados. Es decir, no podemos decir el caminar, ¿verdad? O el caminando, o el caminado, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que son formas impersonales. Vamos a revisar aquí una forma infinitiva de cada uno de los verbos. Por ejemplo, de este lado, de esta columna, tenemos los verbos conjugados: abro, traigo, pongo, estudio, escribo. Y aquí tenemos su forma de infinitivo, su forma de gerundio y su forma participio. Entonces la que está conjugada es la primera columna, no las siguientes, ¿no? Ya que estas no están conjugadas, ¿sí? Ahora, dentro del predicado también se encuentran otras palabras que la complementan al núcleo del predicado, ¿sí? Entonces ya quedamos que la acción del verbo la realiza el sujeto y pero en este caso esa acción del verbo la transfiere a un objeto. A esos casos se le llama complemento directo o también lo podemos encontrar como objeto directo. Por ejemplo, aquí tenemos el joven, que es el sujeto, trajo, que es el verbo, y los papeles, que en este caso es el complemento directo u objeto directo. Para encontrarlo, le vamos a preguntar al verbo. Le podemos preguntar al verbo que trajo la palabra qué, es decir, qué trajo el joven, y lo que nos dé por respuesta, en este caso los papeles, sería el complemento directo. Asimismo, como hay complemento directo, también hay el complemento indirecto o objeto directo. El objeto o complemento directo es cuando el sujeto que realiza la acción transfiere dicha acción a otro sujeto. Para preguntarlo, le preguntamos al verbo para encontrarlo: ¿a quién, a qué o para quién? Ejemplo, tenemos aquí: el gerente saludó respetuosamente al nuevo empleado. Ya tenemos aquí que el sujeto es el gerente, el verbo es saludó, y aquí encontramos una palabra que dice al nuevo empleado. Para ello le preguntamos al verbo: ¿a quién saludó el gerente? Al nuevo empleado. Este es el complemento indirecto u objeto
indirecto. Y finalmente vamos a encontrar los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales son aquellos que pues acompañan también al núcleo del predicado, pero en este caso se refieren a algún tiempo, modo, lugar, finalidad, etcétera. Dependiendo del tipo de lugar, vamos a dependiendo del tipo de complemento circunstancial, es la pregunta que le vamos a hacer para localizarlo. Ejemplo, si es de lugar, vamos a preguntar dónde. Si es de tiempo, vamos a preguntar cuándo. Si es de modo, vamos a preguntar cómo. Y si es de finalidad, vamos a preguntar para quién. Y así sucesivamente con los demás. Aquí tenemos unos ejemplos y tenemos aquí en este cuadrito, ¿verdad? El complemento circunstancial de modo. Un ejemplo, Susana llegó a la oficina puntualmente. Le preguntamos, ¿cómo llegó Susana? La respuesta es puntualmente. Esto que está sombreado, bueno, que está en negrita, es el complemento circunstancial de modo. De lugar, ejemplo, tenemos Carlos fue a la bodega. Preguntamos, ¿a dónde fue Carlos? A la bodega. La respuesta nos dice a la bodega, por lo tanto este sería el complemento circunstancial de lugar. De finalidad, ejemplo, Mario fue a cobrar el cheque. ¿A qué fue Mario? Le preguntamos al verbo, ¿a qué fue Mario? A cobrar el cheque. Este sería el complemento circunstancial de finalidad. Y de tiempo, ejemplo, Mara atendió al cliente al día siguiente. ¿Cuándo lo atendió Mara? Le preguntamos al verbo y nos da la respuesta al día siguiente. Y es así como podemos ir localizando cada uno de los complementos, ya sea el complemento directo, el complemento indirecto o complemento circunstancial. Bien, pues aquí terminamos con esta clase y nos vemos en la próxima.